Gobiernos como los de Puerto Rico y El Salvador están brindando enormes beneficios a los inversionistas en criptomonedas. En esta edición de Efecto Naim, investigamos cómo los criptoempresarios están transformando las sociedades latinoamericanas. Además, el destacado economista Daniel Davis nos cuenta por qué los fraudes financieros nos pueden ayudar a entender cómo funciona el mundo. Y le revelamos el poder de las poblaciones indígenas en la lucha contra el cambio climático. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué tienen en común Vanuatu, una isla en el Océano Pacífico, Puerto Rico en el Caribe y El Salvador en Centroamérica? Bueno, tienen en común que estos tres lugares están atrayendo una gran cantidad de personas que buscan hacer ganancias con criptomonedas. Y es que los gobiernos de estas naciones les ofrecen amplios beneficios fiscales a los nuevos residentes. Por ejemplo, los eximen de pagar ciertos impuestos. Esta idea está siendo promovida entre los posibles interesados como una criptoutopía. Además, quienes la defienden aseguran que el capital que está llegando podría mejorar las economías, la infraestructura y generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, todo esto también ha despertado gran controversia y hasta rechazo, pues la llegada de estos llamados criptomercenarios está afectando profundamente la vida de los residentes locales. ¿Qué dicen los partidarios y los detractores de este fenómeno? ¿Cuáles son sus consecuencias y cuánto durará? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el siguiente reportaje. Miren. En septiembre de 2017, el huracán María azotó a Puerto Rico. En medio de la devastación, criptoinversionistas millonarios, como el estadounidense Brock Pierce, vieron una oportunidad para reconstruir a la isla caribeña en una utopía digital que llamaron Puertopia. Puerto Rico resultaba un destino atractivo, no solo por sus playas de aguas cristalinas y su rica comida, también por la llamada Ley 60, que ofrece exenciones de impuestos sobre las ganancias de capital y otros incentivos fiscales a los inversores estadounidenses que se mudan al territorio. La mayoría de los puertorriqueños que ya habitan en la isla no cualifican para estos beneficios. Según el diario The New York Times, solamente en 2021, cerca de 900 personas se convirtieron en inversionistas residentes en Puerto Rico bajo la Ley 60. Y aunque no se sabe realmente cuántos de los beneficiarios son criptoempresarios, algunas estimaciones apuntan a que al menos 100 operan en este ámbito. La llamada Puertopia venía con una promesa de prosperidad que incluía, por ejemplo, la transformación del debilitado sistema energético de la isla. Eso no se ha materializado, pero el dinero de los criptomillonarios sí ha llegado a otros sectores. Conversamos con Deepak Lambanieves, del Centro para la Nueva Economía. Aproximadamente en los pasados 3 años, el costo de la vivienda en Puerto Rico ha aumentado en un 20%. En algunos vecindarios en Puerto Rico ha aumentado por más de un 100%. Estas alzas no se las podemos atribuir únicamente a la llegada de los criptoinversionistas, pero ciertamente sus inversiones en el sector inmobiliario y de bienes raíces están contribuyendo a una tendencia sumamente preocupante en un país pobre y sumamente desigual como lo es Puerto Rico. Esto es Dorado Beach, una reserva de la cadena de hoteles Ritz-Carlton ubicada en Dorado, en la costa norte de Puerto Rico. Pero aquí no solo se ofrecen lujosas habitaciones para estadías cortas, sino también costosas propiedades frente al mar. Recientemente, por ejemplo, la venta por $30 millones de una mansión rompió récord. Y en 2021, el criptoinversionista Logan Paul comenzó a alquilar una propiedad muy cerca de donde estoy parada, cuyo valor supera los $13 millones. This is crazy. Logan Paul y Brock Pierce se han convertido en símbolos de lo que muchos puertorriqueños denominan criptocolonizadores, acusándolos de desplazar a las comunidades locales. No muy lejos de Puerto Rico, en El Salvador, se han comenzado a sentir preocupaciones similares.
En el 2021, el país centroamericano hizo historia al adoptar el Bitcoin como moneda oficial. El gobierno ha invertido más de 225 millones de dólares provenientes de recursos públicos en incentivar el uso de este activo digital. El presidente Nayib Bukele también anunció la creación de una Bitcoin City o Ciudad Bitcoin, diseñada para atraer la inversión extranjera. But we'll have zero income tax. Yeah, 0% forever. Zero capital gains tax. So you invest here, make all the money you want. Algunos salvadoreños ya han sonado las alarmas ante la influencia que los criptoempresarios parecen tener sobre el presidente de la República. Hablamos con Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Son personas que no solo tienen una gran cantidad de Bitcoin, sino que cada vez más están teniendo más relaciones en los distintos gobiernos. Muchos de estos inversionistas también lo que están buscando es espacios en los cuales no hayan grandes regulaciones de parte de los estados. Y esto es muy importante a destacar porque, por ejemplo, si no se existe un marco institucional fuerte que asegure que este tipo de inversionistas no provenga de, por ejemplo, narcotráfico u otras actividades ilícitas, se pueden encontrar un escenario en el cual América Latina se pueda convertir en un paraíso para el lavado de dinero a través de estos criptoactivos. Mientras los gobiernos no fiscalicen a los nuevos inversores, sus contribuciones a las economías locales serán difíciles de medir. Pero no todo es negativo. Al menos eso argumenta Juan Carlos Pedreira, portavoz de la Puerto Rico Blockchain Trade Association, entidad que busca acercar a los criptoevangelistas extranjeros y a los puertorriqueños. Hay unas grandes oportunidades para que haya una transferencia de conocimiento, para que las personas que tengan conocimiento de tecnología puedan incluso trabajar en las empresas, que muchas de ellas se han mudado a la isla. Estamos hablando de empresas que desarrollan soluciones en la blockchain, empresas que ofrecen servicios de consultoría, casas de inversiones de criptomonedas. Le pregunté a Pedreira si el reciente desplome del Bitcoin y otros activos digitales podría reducir el interés en Puerto Rico por parte de los criptoempresarios. Todavía no hemos visto una salida, un éxodo de estas personas aquí de la isla. Simplemente, como todos los inversionistas, están en un compás de espera, viendo a ver cómo se desarrolla todo este curso económico mundial. Ese capítulo queda por escribirse. Para Efecto Naim, soy Alexandra Colonamil. Este es un ejemplo más de cómo las criptomonedas están transformando importantes aspectos de la manera como funciona el mundo, desde la economía hasta la sociedad. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Un respetado experto en finanzas nos revela por qué deberíamos prestarle más atención a las estafas y a los fraudes financieros. Un tema importante y complicado. Al regreso. En los últimos tiempos hemos visto una cantidad de series y películas sobre fraudes y se han vuelto increíblemente populares en todas las plataformas como Netflix, por ejemplo, que ha estrenado muchos éxitos como Inventando a Ana, El estafador de Tinder, Fire, La fiesta más exclusiva que nunca ocurrió. Todas estas producciones además están basadas en sorprendentes sucesos que ocurrieron en la vida real y que sin duda han logrado enganchar a millones de personas. Pero según mi invitado de hoy, las historias de estos legendarios estafadores sirven para mucho más. Resulta que revelan importantes aspectos de cómo funciona el mundo y la economía moderna. El nombre de mi invitado de hoy es Daniel Davis y ha sido un influyente analista financiero en los más importantes bancos del mundo. Además, Davis ha sido economista del Banco de Inglaterra. Durante su carrera en el mundo de las finanzas, Davis ha podido ver muy de cerca el desarrollo de escándalos que tienen que ver con los bancos y con la manera como funcionan. Por ejemplo, él examinó de cerca el colapso del banco anglo-irlandés entre el año 2008 y el 2009,
o el escándalo del oro nazi escondido en Suiza a finales de los años 90. Davis ha escrito para prestigiosas publicaciones como el diario Financial Times y la revista New Yorker. Es autor de varios libros, entre ellos Mintiendo por dinero, cómo los fraudes legendarios revelan el funcionamiento del mundo. Esta es mi conversación con el respetado economista Daniel Davis. Miren. Usted ha estudiado a fondo los negocios de bienes raíces del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y llega a una conclusión sorprendente en su libro. Usted dice que los patrones, las estructuras básicas de esos negocios son muy parecidas a los fraudes que usted ha estudiado. Explíquenos. There's plenty of honest businessmen. Hay empresarios honestos en todo el mundo que piden dinero prestado y luego no lo devuelven porque algo sucede y caen en bancarrota. Lo que define un fraude es pedir dinero prestado con la intención de declararse en bancarrota más adelante y así abusar del sistema. Si alguien hubiese querido llevar a cabo un fraude, habría hecho transacciones muy similares a las que hizo Donald Trump en Atlantic City y habrían obtenido resultados muy similares. Lo que me resulta interesante es que en el caso de Trump no ha habido procesamiento criminal porque este tipo de crimen es muy difícil de probar. A menudo, la única diferencia entre un accidente comercial y fraude masivo es la intención de un solo ser humano. A normal commercial accident and a massive fraud is the subjective intention of one human being. En su libro, usted también habla de Elizabeth Holmes, una joven emprendedora que fundó una compañía que se llama Theranos. Esta empresa nació en Silicon Valley prometiendo un tratamiento médico revolucionario y consiguió cifras millonarias de inversiones para apoyar ese negocio. Sin embargo, terminó siendo un fraude. Cuéntenos. Theranos was a healthcare company. Theranos era una compañía de salud. Y por razones obvias, el sector de la salud está extremadamente regulado. Hay muchos más controles con respecto a lo que se tolera y lo que no. Pero si estás en Silicon Valley, estás operando en un ambiente completamente diferente. Mucha gente estudia el caso de Elizabeth Holmes, que está admirablemente resumido en el libro de John Carreyrou y en una miniserie, y sienten que los inversionistas debieron darse cuenta de que Theranos estaba falsificando las demostraciones de su prometedora tecnología. Pero la realidad es que si eres un inversionista en Silicon Valley, sabes muy bien que todo el mundo falsifica demostraciones. Lo hizo Larry Ellison de Oracle, la compañía de computación. También lo hizo Bill Gates de Microsoft a inicios de su carrera. Entonces, lo que pasó con Theranos es que se tenía un grupo de inversores y a un conjunto de controles para el fraude que eran completamente apropiados para Silicon Valley, pero no para el sector de la salud. Recordemos que el objetivo de Silicon Valley no es evitar fraudes, sino detectar empresas unicornios con potencial masivo. Entonces creo que esto nos demuestra que diferentes prácticas en distintos contextos pueden ser fraudulentas o pueden ser las ideales para un buen negocio. O en el caso de Silicon Valley, a veces pueden ser ideales para un gran negocio. Can either be fraud or they can be good business, or in Silicon Valley sometimes they can be great business. Usted pasó una gran parte de su carrera en el sector financiero trabajando en algunos de los bancos más grandes del mundo. Y llega a la conclusión que estas instituciones facilitan el fraude. Si usted tuviese la oportunidad de implementar un solo cambio en el sistema financiero mundial para minimizar los casos de fraude, ¿qué haría? It would be a change to the sentencing policy. Sería un cambio en las sentencias criminales. Actualmente, si una persona comete un fraude en una institución financiera grande, lo más probable es que el empleador tenga que pagar una multa. Yo lo cambiaría para que el castigo fuese ir a prisión. Ese es el tipo de cambio que modificaría el comportamiento en la industria bancaria. That is the thing that would change behavior in the banking industry. Hacia el final de su libro, usted dice que es imposible eliminar el fraude de nuestras sociedades y que de hecho está bien que exista cierta cantidad de fraude. ¿Por qué dice eso? It's not so much that fraud itself is good. No es que el fraude sea bueno, sino que en un sistema financiero eficiente y funcional siempre habrá fraudes. Un ejemplo que utilizo mucho en mis charlas es el de la Universidad McEwan en Canadá. Esta institución recibió un correo electrónico en el que le pedían cambiar datos de su cuenta bancaria para hacer unos pagos. La universidad hizo caso y a través de un solo email perdió alrededor de $12 millones canadienses, lo cual es un fraude descabellado. Pero yo siempre le
pregunto a la gente, ¿en qué tipo de país deseas vivir? ¿Prefieres vivir en un lugar donde a través de un correo electrónico se pueden hacer transacciones de 12 millones de dólares? ¿O quieres vivir en un país donde abrir una cuenta bancaria puede tardar 6 semanas y en donde nadie hará negocios de ningún tipo contigo sin conocer a fondo tu familia? Parte del costo de tener una economía industrial próspera con altos niveles de confianza es que se abusará de esa confianza. Y entonces habrá lugares como Canadá, que tienen muchos más fraudes que lugares como Nigeria, Grecia o el Líbano, donde la gente no hará negocios contigo hasta que te hayan verificado. Todo depende del tipo de economía en el que prefieras vivir. Which is the kind of economy you would rather live in? El economista Daniel Davis es autor del libro Mintiendo por Dinero, cómo los fraudes legendarios revelan el funcionamiento del mundo. Gracias por esta interesante conversación, señor Davis. Thank you very much. It's been a pleasure. Y al regresar de la pausa le contamos sobre una manera muy importante y muy diferente de frenar el cambio climático. Le va a sorprender. En todas partes del mundo se han lanzado importantes iniciativas para tratar de contener, de frenar el cambio climático y sus muy devastadoras secuelas. Desde el ámbito tecnológico, por ejemplo, se está trabajando para mejorar y abaratar el costo de los instrumentos, los equipos que son indispensables para la transición energética, como por ejemplo los paneles solares o las turbinas de viento. Todo esto, por supuesto, es críticamente importante, tiene que funcionar. Pero también existe otra manera clave y muy sorprendente de frenar el cambio climático, de la mano de las comunidades ancestrales. Así es, los conocimientos que tienen las poblaciones indígenas sobre el medio ambiente pueden aportar muchísimo sobre la mayor amenaza de nuestra existencia. Miren. I, Deborah Holland, do solemnly swear. En marzo de 2021, Deborah Holland hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena en ocupar el cargo de Secretaria del Interior de los Estados Unidos. Holland lidera el manejo de los recursos naturales del país y de las tierras pertenecientes al gobierno, como los parques nacionales. Desde entonces, ha usado su plataforma para promover la inclusión en iniciativas de conservación. El anuncio que hacemos hoy sobre la protección de monumentos nacionales va más allá. Se trata de que este gobierno está priorizando las voces de los pueblos indígenas y reafirmando que la administración responsable de las tierras se llevará a cabo en conjunto con las naciones tribales. No es para menos. Los indígenas tienen acceso a diferentes cuerpos de conocimiento que se han pasado de generación en generación y que, de acuerdo con un creciente número de expertos, son esenciales para solucionar algunos de los desafíos más importantes de este siglo. Históricamente, por ejemplo, diversos pueblos indígenas se han apoyado en los llamados calendarios ecológicos. Es una forma de planificar y coordinar actividades esenciales a través de la observación del entorno natural. La llegada de un ave migratoria, la aparición de un insecto, el florecimiento de las plantas, todo ello podría ser indicador de cuándo empezar a arar, a cultivar, a cosechar o cuándo trasladar los rebaños de los pastos más bajos a los más altos. El doctor Karim Ali Kassam es profesor de la prestigiosa Universidad Cornell y lidera un proyecto global que busca rescatar y mejorar estas herramientas ancestrales, combinándolas con la ciencia meteorológica. La idea es que estos nuevos calendarios ecológicos ayuden a desarrollar una mayor capacidad de anticipación y adaptación ante patrones climáticos cada vez más impredecibles. Now put yourself in the position of an indigenous hunter. Consideremos la situación de un cazador, agricultor o pescador indígena que tiene que poder pensar sobre qué pasará en la próxima estación, pues son los principales productores del mundo. Hay evidencia clara de que entre el 60 y el 80% del sistema alimentario global depende de ellos, de los pequeños agricultores y pastores. And the small herder. Y este no es un proyecto único. Desde India hasta México se están implementando prácticas agrícolas ancestrales, como los jardines flotantes, que pueden ser más resilientes a los crecientes embates de la naturaleza. Por otro lado, no hay mejores guardabosques que los indígenas. En 2021,
Un reporte de las Naciones Unidas reveló que en América Latina los territorios manejados por estos grupos están casi 50% menos deforestados que otras áreas. De hecho, más del 36% de los bosques intactos que quedan en el mundo se encuentran dentro de los territorios indígenas. Y sin embargo, estas comunidades siguen enfrentando índices desproporcionados de persecución, violencia y exclusión. Hablamos con el doctor Juan Pablo Sarmiento, del Centro para la Investigación Forestal Internacional. Aún existen los diferentes tipos de discriminación estructural que ha habido a través del tiempo con estas comunidades que no permite quizás que puedan realmente lograr el tipo de impacto sobre sus territorios que al final también apoyarían los objetivos que tenemos en términos de cambio climático a nivel global. Las zonas verdes del planeta, por supuesto, son esenciales en la lucha contra el calentamiento global, pues se estima que absorben anualmente entre un 20 y un 30% de las emisiones de dióxido de carbono que aumentan la temperatura del planeta. Es por eso que el gobierno de Costa Rica desarrolló un programa reconocido internacionalmente en el que remuneran a los indígenas por cada hectárea de bosque que protegen y reforestan. Y desde el Banco Mundial hasta la UNESCO, son cada vez más los organismos que reconocen la importancia de incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en el desarrollo de políticas ambientales. Nos enfrentamos a problemas de una complejidad que nunca habíamos afrontado en nuestra historia como humanidad. Y una sola forma de pensar lineal y eurocéntrica no es suficiente. Se requieren múltiples formas de pensamiento para anticipar las fallas que sin duda tendrán las soluciones que ideemos los humanos. El conocimiento indígena proporciona una ética, nos ofrece ciertos principios que nos hacen cuestionar nuestras soluciones. Esa ética, según Kassam, está basada en un entendimiento fundamental de que aprovechar los recursos naturales implica una responsabilidad para con los demás seres vivos. Un mensaje tan sencillo como poderoso que no debemos olvidar. Ya lo ve, importantes lecciones que todos debemos aprender de las comunidades indígenas. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.